Hola, les damos la bienvenida al tercer módulo de este curso llamado Monitoreo de Fuentes Hídricas. Para empezar, hablaremos un poco sobre los métodos básicos para la toma de parámetros, los cuales pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los físicos se definen como ciertas propiedades del agua que pueden ser detectables visualmente, como lo es la temperatura, la turbidez o la materia que podemos ver flotando en el agua. Los químicos pueden definirse como la concentración de sustancias minerales y orgánicas que se encuentran disueltas en el agua y que no son a simple vista, como son el pH o la presencia de contaminantes como el hierro, el plomo, etcétera. Y los biológicos que se definen como la presencia de microorganismos como lo pueden ser bacterias o en los casos de agua potable son muy importantes detectar los coliformes fecales. Como primero vamos a iniciar como los químicos, los cuales el pH es un factor muy importante o también llamado como potencial de hidrógeno. Este se define como una medida que indica tanto la acidez o la alcalinidad del agua y se mide por medio de la imagen que podemos ver en pantalla en donde los colores van a indicar qué tan ácido o qué tan básico está el agua. Lo normalmente es encontrarla en agua potable de 6.5 a 8.5 sería su rango y dependiendo en donde nos encontremos, estos cambios pueden ser sensibles al entorno. También se pueden ver beneficiado o alterado por la contaminación o por las descargas de ácidos, entre otras cosas. Esto lo que hace es definir como la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Como segundo parámetro tenemos los físicos, del cual encontramos la temperatura, y esta pues es muy importante ya que genera un impacto sobre los organismos acuáticos que en el agua viven y se mide dependiendo del grado del calor en el que se encuentra el agua. Entonces, lo normal, no hay un valor establecido para tener un agua sana, pues esto, como les digo, dependiendo de donde uno se encuentre, pero lo normal es encontrarlo entre 10 grados centígrados a 15 grados centígrados y pues como estaba mencionando, esto varía según el ecosistema. Como tercer punto tenemos la conductividad a nivel físico y esta se define como la capacidad de conducir la corriente eléctrica y está directamente relacionada con la capacidad de sales o minerales que estén presentes en el agua. Para nosotros encontrar un agua dulce en óptimas condiciones, esta tiene que encontrarse a menos de 500 microsieverts sobre centímetros y esta la podemos modificar diferentes factores como lo es los fertilizantes, los vertimientos, el tipo de suelo en donde ésta se encuentre o incluso los minerales que estén presentes. Como cuarto y último punto encontramos los macroinvertebrados. Estos se definen como un grupo formado por insectos, larvas, caracoles y lombrices que se pueden ver a simple vista. Estos son muy importantes para el ecosistema ya que se pueden definir como indicadores biológicos de la calidad del agua. Entonces, si el agua se encuentra limpia, podemos encontrar animales como lo son los efemerópteros, los plecópteros y los tricópteros. Y si el agua se encuentra sucia, podemos encontrar lo que son sanguijuelas, mosquitos o lombrices de tierra. Algunos de estos métodos que podemos usar para el muestreo de estos son como la red de arrastre o la red de mano, el muestreo a la deriva, que son cuando los cuerpos de agua son muy grandes, o los métodos de muestreo pasivos y los sustratos artificiales, trampas, algunos tipos de métodos dependiendo del hábitat. Entonces, esto va a depender mucho en donde nos encontremos, si el cuerpo de agua es muy grande, si tiene flujo de corriente, si es un lago, si es un río, etcétera. Bueno, continuando con la segunda parte de nuestro módulo 3, tenemos la presentación de protocolos y equipos para muestreos hídricos. Entonces comenzaremos con la parte de protocolos. Bueno, la parte de protocolos de monitoreo, como muchos las estamos pensando, no es solo la parte en donde se tiene en cuenta el monitoreo del punto o del sitio en donde se está haciendo el trabajo, sino es todo lo que va antes y después de eso. Quiero hablarles un poco sobre la definición de protocolo, que se basa o que dice básicamente que es un conjunto de procedimientos que ya están estandarizados, utilizados para evaluar la calidad del agua. Entonces, esto incluye muchísimas cosas y todo el proceso desde el inicio. Entonces, muchísimo antes, revisar cosas de calidad presupuesto, escoger los puntos en donde se van a monitorear, hacer revisiones si ya dentro del punto que se va a monitorear existe una red de monitoreo o si no la hay, ya la parte del muestreo, el análisis, la interpretación de los datos, el transporte de los datos, o sea, todo el proceso que va dentro del monitoreo se le conoce
pues como protocolo. Entonces tenemos que pues en Colombia hay bastantes protocolos para el monitoreo de fuentes hídricas, sin embargo, el que más se menciona en diferentes estudios y el que más se tiene en cuenta fue el que fue escrito por el IDEAM y las actualizaciones que han venido desde pues posterior a su publicación, que fue en el 2007. También pues existen protocolos de monitoreo según empresas, entonces a la derecha tenemos la red de monitoreo de calidad del agua, RCA, y también existen dentro de las normas ISO, la 5667 se divide en parte 1, 2 y 3, en donde en cada una nos hablan de materiales, de procedimientos, de formas de conservación para muestras. Entonces también todo esto se incluye dentro de, o también hace parte de los protocolos. Bueno, en cuanto a los protocolos y guías, tenemos, como les mencionaba anteriormente, el protocolo que actualmente está más aceptado por su rigurosidad y validez debido a la entidad que la publicó es el protocolo del IDEAM, que está titulado como Protocolo de Monitoreo y de Seguimiento de Agua, el cual su última pues modificación fecha en el 2021. Dentro de este mencionan que su objetivo es facilitar el muestreo y la recopilación de información dentro del marco de monitoreo, medición y vigilancia de las variables hidrológicas de cantidad y calidad, que ya se las explicaremos adelante, y que está dirigido hacia autoridades ambientales y demás entes, ya sean locales, regionales o nacionales. En esta última parte, pues quería hacerles un poco de énfasis en que pues este protocolo, como lo ven, no está totalmente orientado hacia empresas, hacia eh, consultoras, hacia entidades grandes, sino que también está dirigido para que personas haciendo ciencia ciudadana también puedan aplicar y entender todo lo que conlleva un protocolo para un muestreo de un cuerpo hídrico. Entonces, de aquí en adelante les voy a mencionar o les voy a explicar todo lo que conlleva estos procedimientos enmarcados dentro del protocolo del IDEAM, en donde pues, nos dice que de primeras que es el protocolo presenta el procedimiento general que se debe seguir, que debe seguir cualquier campaña de monitoreo e indica cuáles deben ser las etapas generales desde su planificación hasta la entrega de la información del producto de la misma. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, estos protocolos de monitoreo no solo incluyen la fase del monitoreo, sino todo lo que hubo antes del monitoreo y todo lo que va a haber después de este. En este caso, el IDEAM lo formula dentro de 4 pasos: el sistema para monitoreo, la recolección de datos, la administración de los datos y el uso de la información. Aquí abajito podemos ver unos flujogramas con toda la información que tiene cada etapa. Entonces, esta que se ve en azul habla sobre todo lo del sistema de monitoreo, la que le sigue a la derecha, la naranja es la recolección de datos, la verde es la administración de datos y el 4 es el uso de datos. Entonces, iniciando con la primera fase, está el sistema de monitoreo, en el cual dicen o aclaran que lo primero para empezar a hacer estos monitoreos de fuentes hídricas, para esto hay que tener claro unos objetivos. Entonces, que lo primero es establecer un objetivo general, el cual reflejará las necesidades de los usuarios. En este caso, pues, como somos entes locales o personas trabajando por un objetivo local, este objetivo general reflejará nuestras necesidades como este grupo. En cuanto a 2 aspectos, ¿se acuerdan que antes les mencionaba lo de cantidad y calidad? Pues resulta que la cantidad hace referencia a los niveles del agua, al tipo de caudal, a su velocidad, todas estas características que se relacionan con caudales, con los sedimentos que se encuentran en estos, y la calidad hace ya referencia a todas estas variables que nos indican, por así decirlo, en qué tan bueno o mal estado está pues el agua. Entonces aquí entran variables físico-químicas, hidrobiológicas y también tiene en cuenta sedimentos. Entonces este objetivo general tiene que abarcar o especificar en qué nosotros como personas, como locales, queremos hacer énfasis. Entonces ya después de esto establecimos otros objetivos, por así decirlo, específicos o más amplios, en donde pues tenemos que incluir cosas como el sitio de monitoreo, la frecuencia, la duración del monitoreo, los procedimientos que se van a tener en cuenta,
También tenemos que determinar los indicadores que vamos a utilizar para el estudio y la relación entre cantidad y calidad, que era lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, en esta fase del sistema de monitoreo también se sugiere y exige, entre comillas, que dentro del punto en donde se quiera hacer el monitoreo se identifique si existe una red de monitoreo hídrico. Que es una red de monitoreo hídrico, de pronto se le están preguntando, es el conjunto de estaciones, son conjuntos de estaciones y puntos ubicados de forma estratégica que recogen datos sobre calidad y cantidad de agua, que era lo que ahorita les mencionaba, y el estado de los cuerpos hídricos, ya sean ríos, quebradas, acuíferos, y estos se utilizan para evaluar y tomar decisiones con respecto a estos mismos. Estas redes hídricas se pueden encontrar ya sea a nivel regional o nacional y son una excelente fuente de información pues para otros tipos de puntos de monitoreo. Entonces, pues si nosotros queremos establecer como local un punto de monitoreo hídrico en Chía, tenemos que primero pues identificar si dentro de Chía existe o no existe una red de monitoreo hídrico. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si dentro del punto que yo escogí no existe una red de monitoreo hídrico? Pues dentro de este documento el IDEAM sugiere que pues uno, ya que no hay unos puntos, nosotros los tenemos que establecer, y dos, nos sugieren que nosotros armemos o propongamos una red de monitoreo hídrico pues al alcance de nosotros. Entonces, dice que se debe explorar la alternativa de realizar el montaje y el montaje en función de los objetivos propuestos en el programa de monitoreo, y adicionalmente pensar en incluir los puntos de monitoreo a una red regional de acuerdos con entidades. Entonces, si dentro del punto que seleccionamos no se encuentra, no está incluido dentro de una red, pues establecemos unos objetivos con la finalidad de que estos puntos puedan ser añadidos a la red de monitoreo más cercana que podamos encontrar dentro de la zona. Bueno, entiendo que esto se pueda escuchar difícil, como dentro de nuestras posibilidades nos toque plantear una red de monitoreo, pero es necesario porque es una de las posibilidades que nos podemos enfrentar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el diseño de nuestra red? Principalmente dos aspectos, los técnicos y los económicos, que pues como no es secreto para nadie, eh, básicamente la economía o nuestros recursos monetarios son los que pues definirán en su mayoría eh, qué podremos y qué no podremos hacer. Y con respecto a esto, pues se plantearán los objetivos, porque no podemos plantear objetivos de una red de monitoreo supremamente gigantesca si nuestros recursos técnicos y monetarios no nos los permiten. Entonces, estos aspectos seleccionan o rigen tres partes. Entonces, la primera parte es seleccionar, ubicar y determinar la densidad de los puntos de muestreo. Como lo mencioné anteriormente, pues si no tenemos recursos que nos permitan hacer un monitoreo gigante, nos delimitaremos o limitaremos a hacer un muestreo con una densidad de puntos bajos. La segunda habla de la frecuencia y la duración del programa, que por lo mismo, pues esta depende de las necesidades técnicas y del aprovechamiento que querramos hacer y todo lo que planteamos dentro de nuestros objetivos. También nos mencionan que, pues, que hay unos usos de estadísticos que nos permiten conocer la frecuencia y la duración del monitoreo con respecto a los objetivos que planteamos. Y tres, nos hablan de la exactitud con la que deben ser recogidas las observaciones. En este caso, pues hablan de que se recomienda antes de todo este proceso pues hacer una recolección de información preliminar sobre el área de influencia, y pues con respecto a esto tendremos o se tendría en cuenta que los datos podrían ser, de qué calidad podrían ser los datos. Ya siguiendo con nuestra siguiente etapa, tenemos la etapa o la fase de recolección de datos, la cual se rige bajo ciertas normas. La primera nos habla de la planificación y la ejecución de la campaña de monitoreo. La segunda, el uso de técnicas estandarizadas y normalizadas,
Aquí es donde les mencionaba anteriormente lo de las normas ISO, que tienen de forma materiales, técnicas de muestreo para cuerpos hídricos ya estandarizadas, la aplicación de procedimientos apropiados según que queramos ver si la cantidad o la calidad del agua y la utilización correcta pues, de materiales y equipos. Todo esto exige o requiere unos requisitos que son estos que tenemos acá abajo, que pues en el primero nos hablan de pues, la utilización de instrumentos adecuados, de los formatos de recolección o de captura en campo, que para campo tengamos un material o un personal capacitado, que es lo que queremos hacer con ustedes, que conozcan pues un poco de todo lo que implica esto. También pues tener en cuenta como tiempos, horarios, horas de acceso a los puntos de muestreo, la duración del muestreo. También que las personas que vayan a hacer este tipo de trabajo tengan una idea clara de cuál es su papel a desempeñar dentro de estas actividades y que esté familiarizado con todo lo que tiene que ver el equipo con el que se va a muestrear y pues todos estos protocolos que tienen que ver con el monitoreo del agua. Y finalmente pues también disponer de todos los elementos de bioseguridad necesarios porque pues aparentemente muestran en un cuerpo hídrico o en un caño o en alguno de estos sitios no aparenta peligro, siempre se debe cumplir con ciertos elementos de seguridad porque existen riesgos. Bueno, en esta misma parte de recolección de datos también contamos con un subtítulo que habla de la transmisión de estos, ya que cuando uno va a campo y vuelve, todos estos datos por obligatoriedad deben ser consignados dentro de una nube para que pues otras personas más adelante puedan trabajar con ellos si pues los necesitan. Esto bajo la finalidad de que diferentes entes nacionales, regionales o locales puedan utilizar estos datos para hacer análisis detallados o generalizados de acuerdo pues, a la necesidad de la información que ellos requieran. Por esta misma razón, los canales de comunicación y procedimiento de telecomunicación deben ser claros y eficientes con el fin de facilitar la integración de los datos. Entonces, en el documento pues, nos dan pues, como esta imagen que tenemos acá, que nos muestra cómo son todos esos procedimientos y elementos con los cuales se hace esta telecomunicación de datos, en donde tenemos unos GOES, VSAT, móvil, GPS, que es el que más se utiliza, o el radio local. En esta misma tabla podemos encontrar los componentes que los componen, como satélites móviles, estaciones de monitoreo, dispositivos móviles, antenas repetidoras, sistemas de recepción, o sea, todo esto como que muy complejo, pero con la finalidad de entender que la transmisión de esta información y que no quede guardada solo para las personas con las que están trabajando, o sea, que esta información solo no la quedemos nosotros, pues no es la idea es compartirla y hacerla visible. Siguiendo con la tercera fase de administración de datos, tenemos que para permitir el paso de la información y su utilización se debe tener en cuenta 4 etapas principales, las cuales son el tratamiento, que es la primera, la segunda validación, la tercera difusión y la cuarta publicación de los datos. El control permite validar los datos antes de su organización en una base para que estén disponibles con fines operacionales. Nos mencionan que también es necesario comprobar las transcripciones de datos originales o reevaluar la interpretación de una procedencia dudosa o defectuosa por el operario. Entonces, digamos, cualquier dato que creamos que no fue tomado de forma correcta o analizado de forma correcta, pues se tendrá que reportar y comprobar por otra parte o por otro operario. También mencionan que la incertidumbre vinculada con cualquier instrumento se llama como errores sistemáticos. Y finalmente, como nuestra última etapa, tenemos el uso de la información, que en esta nos hablan básicamente de qué vamos a hacer con la información que colectamos mediante pues, nuestro muestreo. Mediciones como mediciones de precipitación, registros de nivel de agua, mediciones de caudales, datos de observación de aguas subterráneas, muestreo de la calidad del agua, ya que como lo sabemos y lo mencionamos antes, todos estos datos son sumamente importantes para la toma de decisiones con respecto al cuerpo de agua. Entonces, pues
Estos datos nos sirven para la elaboración de mediciones de datos en bruto, estadísticas derivadas o resultados de distintas etapas de modelación, ya que pues, la mayoría de veces, como lo sabemos, utilizamos estos datos para tomar decisiones, para hacer análisis, para hacer, o sea, todo lo relacionado con respecto al análisis de la fuente hídrica. Sin embargo, también son datos como la velocidad del caudal, el nivel del agua, se pueden utilizar para hacer modelaciones de este mismo cuerpo hídrico y ver cómo ese se puede comportar a futuro. Y con respecto a esto también se pueden elaborar planes de conservación, de protección o pues lo que se relacione con este cuerpo de agua. Bueno, entonces, siguiendo con la parte para equipos para nuestro muestreo hídrico, que es sumamente relevante conocer qué podemos utilizar y en qué momentos utilizarlos, pues quiero comenzarles a hablar sobre algo súper sencillo pero esencial, que son los recipientes que vamos a tomar o que vamos a utilizar para llevar nuestras muestras. En las normas ISO que les mencioné, pues aparecen todos estos parámetros, materiales, sus descripciones, técnicas, entonces por si quieren revisarlo. En este caso tenemos que existen 3 clasificaciones para recipientes, en donde el primero es recipientes de muestras especiales, con recipientes para contaminantes orgánicos y recipientes para muestras de exámenes microbiológicos. Ustedes se van a preguntar si solo vamos a traer agua porque hay tanta variedad de recipientes o frascos en donde debamos llevarla. Pues esto lo sabemos según lo que queramos hacer. Entonces, para, no sé, identificación de metales pesados, debemos utilizar frascos de vidrio oscuro. Para recipientes de muestras biológicas, de microbiológicos, debemos llevar frascos o utilizar frascos de vidrio que se puedan, y no cualquier vidrio, son vidrios o frascos que se puedan someter a altas presiones y temperaturas para ser esterilizados. Si queremos llevar fitoplancton o plancton de alguna zona muestreada, pues tendremos que utilizar frascos oscuros o verdes o frascos que no permitan directamente que entre luz. Entonces, según lo que queramos hacer, o sea, las posibilidades son infinitas. Según lo que queramos hacer, existe un frasquito para cada tipo de ocasión. También podemos encontrar equipos para el tipo de muestreo que queramos hacer. Entonces, digamos, hay unos que son supremamente sencillos pues en las normas se menciona que si queremos hacer un muestreo superficial, simplemente recogiendo el agua con el carrito, listo. Pero también tenemos otros tipos de muestreo, como son de aguas profundas o para estratificación vertical de aguas o sedimentos. Entonces, pues existen, en este caso, como lo vemos a la derecha, dragas que nos permiten tomar aguas a profundidades mayores o inclusive sedimentos, o unas botellas de muestreo que ya se las voy a mostrar más adelantico, pero pues tengan en cuenta que para pues también el muestreo que quieran hacer hay material específico y sin embargo también podemos encontrar alternativas para algunos equipos que también son muy costosos, pero pues también 1000 posibilidades, como lo mencioné anteriormente. También podemos encontrar herramientas muchísimo más especializadas como esta máquina que vemos en las imágenes, que básicamente es un equipo que toma de manera automática muestras de agua en donde pues ella está instalada. Esto con el fin de pues tener un seguimiento supremamente riguroso de las métricas que necesitamos ver. En este caso no se ve bien al fondo qué es, pero asumo que es como una presa de agua en donde pues ya sea que esta agua se utilice para uso doméstico, es supremamente importante ver qué tipo de parámetros se están manejando. Entonces es una herramienta súper importante pues para facilitar todo este tipo y automatizar todo este tipo de muestreo. Siguiendo con equipos de muestreo que son más sencillos de utilizar y más al alcance de presupuesto, pues no necesariamente de nosotros, sino de empresas o entidades que hagan manejos o monitoreos, tenemos un tipo de muestreador que se llama Pandor, que se utiliza para tomar muestras de agua en cuerpos de agua y río a diferentes profundidades. Entonces, como podemos ver, es un cilindro que tiene 2 tapitas que cuando nosotros se lo indicamos, estas tapitas se cierran.
Esto nos ayuda a que si queremos realizar algún tipo de estratificación vertical, que es ver en los diferentes niveles de agua qué medidas podemos o qué métricas podemos encontrar, ya sea pH, oxígeno disponible, algún tipo de contaminantes, sedimentos. Entonces tomamos una muestra de arriba, una muestra del centro, una muestra de abajo, y pues como esto se puede sumergir, nos ayuda pues a esto. También contamos con Baylor o tubo PVC, o también en acero inoxidable, que son tubos que de igual forma nos permiten tomar aguas, pues ya sean subterráneas o a grandes profundidades. Funciona pues básicamente así como no tal cual como no lo imaginamos, son tubos y se sumergen hasta la profundidad que nosotros queramos, y ya con algún tipo de bomba pues sustraemos el agua, o allí mismo se puede cerrar y taponar y se sustraen, y pues sustraen el agua en donde, a la profundidad a la que se sumergieron. Entonces también de igual forma nos sirve para hacer perfiles de estratificación vertical en agua. Otra herramienta con la que contamos es el multiparámetro, que es un equipo o dispositivo que mide de manera simultánea varios parámetros distintos. Entonces, digamos, tomamos, en este caso nosotros queremos mirar, como les decía, un perfil vertical, de estratificación vertical. Entonces tomamos una porción de agua de la superficie. Con nuestro multiparámetro podemos mirar de cuánto es el pH, de cuánto es la conductividad, el oxígeno disuelto, y bueno, esto con respecto a la muestra superficial. Luego metemos nuestro bandor más al fondo, sacamos otra muestra de agua, y con este multiparámetro pues volvemos a mirar su pH, su temperatura, su conductividad, y así podemos ir haciendo como una comparación entre capas de agua, cómo van variando estos parámetros. Entonces este multiparámetro es supremamente importante porque pues es uno con respecto a su tamaño y a lo que puede hacer, es súper compacto, y pues como su nombre lo dice, mide varios parámetros al mismo tiempo. Entonces no tenemos que andar como por todo el río con un termómetro, con algo que mida la conductividad, con algo que mida el pH, que se llama pHímetro, sino que todo lo tenemos en un solo equipo. También se acuerdan que les mencionaba que la cantidad del agua hace referencia a el agua que se mueve, al flujo, sí, al caudal que tiene el cuerpo de agua. Pues para esto tenemos un instrumento que su nombre es súper sencillo, que se llama medidor de caudal o de flujo, que es un instrumento que mide la cantidad y la velocidad de un líquido o gas que pasa por una tubería o un conducto. En este caso, pues, un cuerpo de agua, podemos dejar este instrumento acá y un determinado tiempo, y con respecto a eso pues él será capaz de medir la cantidad de agua que pasó en ese tiempo, la cantidad de la velocidad con la que iba esta, y entre otras variables que nos ayudan a caracterizar cuál es el flujo que tiene un cuerpo de agua, ya sea un río o un caño. Bueno, continuando, tenemos un disco Secchi o un turbidiómetro, que es una herramienta supremamente sencilla de utilizar. Solo consta de un disco, el cual pesa, y nosotros lo introducimos dentro del agua, y ahí vamos mirando, lo vamos soltando, lo vamos soltando hasta que nos damos cuenta en dónde desaparece. Asimismo, cuando ya vemos que no lo vemos más, lo sacamos, lo vamos sacando hasta y tomamos el dato de más o menos a qué profundidad aparece. Con el promedio de estas dos lecturas se hace como, o se saca el resultado de profundidad visible, que pues es un dato que nos ayuda a establecer o caracterizar qué tan transparente o turbia o oscura podemos encontrar el agua. Entonces, digamos, en cuerpos de agua poco intervenidos podemos meter el disco, y mientras, pues como están más limpios, lo podemos ver a mayor profundidad. Por ende, el valor de visibilidad final será alto. Mientras que en cuerpos de agua pues contaminados, este desaparecerá, y se desaparecerá a profundidades más cortas. Entonces, para cuerpos de agua más con una turbidez mayor, pues este porcentaje de visibilidad final será más bajo. Entonces hay como una regla directa. Entonces, mientras más grande es el número, pues se supone que más cristalina es el agua, y pues mientras más bajo es el número, más turbia es.
En cuanto al muestreo de parámetros o la fase biológica, tenemos pues el muestreo de plancton y fitoplancton, que son organismos supremamente diminutos que en su mayoría son utilizados como bioindicadores y también son conocidos como el primer eslabón de la cadena alimenticia en cuerpos de agua. Para el muestreo de estos individuos tenemos pues lo que son redes de plancton, botellas Niskins, cámaras, bombas. Entonces, digamos, iniciando con las redes de plancton, que son las dos fotografías que tenemos arriba, son como unos conitos que uno introduce en el agua y tenemos dos opciones, o irlos moviendo nosotros como un colador, por así decirlo, por todo el cuerpo de agua, o dejarlos en un lugar fijo en donde el agua se vaya moviendo a través de ellos. Luego tenemos pues también botellas Niskin, que estas también, como las botellas que mencioné anteriormente, se sumergen en el agua, se cierran y pues ya uno en el laboratorio hace pues bajo microscopio, porque como les decía, estos organismos son supremamente diminutos, con goteros o con gotas vamos mirando la presencia de estos. Tenemos las cámaras Sedgwick, que esas son utilizadas para más o menos hacer una estimación del plancton que podamos encontrar en una muestra. Entonces son plantillas que se ven bajo el microscopio, uno pone gotas y puede ir haciendo el conteo de cuántos organismos de fitoplancton o zooplancton ve acá. O una bomba peristáltica, que pues es tal cual como funciona una bomba de agua, nos ayuda a ir sacando agua a pues, una determinada profundidad en donde pues nos podamos encontrar plancton. Digamos, no sé si conozcan bien o lo que es a lo que se refiere el fitoplancton y zooplancton. Los plancton, pues como les decía, organismos supremamente diminutos en el agua, pero el fito son organismos capaces de hacer fotosíntesis, mientras que el zoo sí son más como pequeños camarones. No quiere decir que sean camarones, pero más o menos para que se hagan una idea de cómo se ven. Y finalmente, pues también tenemos el muestreo para macroinvertebrados, o sea, que son, cuando nos referimos a macroinvertebrados, hablamos de insectos, de cangrejos, crustáceos, de tamaño considerable, ya no tan diminutos como lo era el plancton. Entonces, para esto pues tenemos la red Sorber, que funciona igual que las redes para plancton, pero pues estas tienen un ojo de malla pues más grande porque no necesitan ser tan eh, exactos, porque los individuos son más grandes. También tenemos una red tipo D, que es la que está arriba a su derecha, que es lo mismo, funciona como un colador que uno mete en el agua y va moviendo según la técnica que queramos. Tenemos la draga Ekman, que lo mismo, lo metemos al agua, esta se cierra, puede tomar solamente agua, puede tomar también sedimento. Y tenemos los tamices, que los tamices no son directamente para utilizar dentro del cuerpo de agua, sino en el caso de que utilicemos una draga, tomemos una muestra de sedimento, tomamos una muestra de agua, esta muestra la podemos pasar por el colador para que se vaya desechando arena, piedritas, el agua y que quede tamizado solo los individuos que nosotros necesitamos. Esta ya es la última parte, sin embargo, pues esta fue una supremamente resumida parte de todas las equipos que pueden encontrar. Les recuerdo que pues en las normas ISO hay muchísima más información por si están interesados, y pues recordarles que para las distintas cantidades de muestreos que existen también existe una cantidad de materiales gigantesca.